Bueno, muchas gracias por la invitación a 2 charlas que Ana, la verdad que ha tenido confianza. Los que no estuvieron ayer, comenzamos la jornada del día de ayer con una charla disruptiva. ¿Quién no estuvo ayer? Bastantes. Entonces, hablamos de energía, hablamos de frecuencia, hablamos de que el sistema nervioso tiene la capacidad de poder sanarnos, tiene una ondulación que nos permite que sanemos. Hablamos de que nuestras células tienen la capacidad de emitir luz. Hablamos de que somos el 99% vacío y emitimos una radiación electromagnética y somos materia. Y eso cambia el paradigma newtoniano al paradigma cuántico. Por lo tanto, somos frecuencias. Hablamos de que tenemos una red de colágeno y de fascia que alberga todas nuestras emociones y nuestra historia. Yo lo escuchaba a Lucas hoy con un montón de información y también de cómo podemos explicar lo que nos sucede a los mamíferos. Y los mamíferos tenemos guardado nuestra historia en nuestro cuerpo. Si yo observo acá, la mayoría son mujeres, ¿no? La mayoría son mujeres. Yo como varón generalmente hemos construido una historia desde la mente. Las mujeres también, pero nosotros yo considero que tenemos un cerebro en el cual lo llevamos todo a la mente y el cuerpo lo tenemos, un sistema productivo. Nos cuesta sentir, nos cuesta procesar. ¿Qué sentís? Nada, yo no siento nada. Tengo dolor, pero ¿qué sentís? Nada. No siento nada. ¿Qué es no sentir nada? Hemos inhibido esa capacidad que hablamos ayer de coherencia y de ritmo entre el cuerpo y la mente. ¿Es fácil esto? No. No. Lucas habló de lo que son las emociones, que es energía. Una emoción es energía. Hablamos de las frecuencias de las emociones, que la vergüenza era la emoción que menos frecuencia y vibra más bajo porque desaparecemos. No existimos en la tribu. Hablamos de que la paz mental es una de las frecuencias más altas. La paz mental. Hablamos de la conciencia colectiva, hablamos de las creencias, hablamos de la historia que nos contamos, hablamos que nosotros creamos una historia y también tenemos un programa, que a veces no lo tenemos, no lo creamos nosotros. Es nuestra historia, son los mandatos familiares, es nuestra cultura y a veces es difícil desprogramar eso porque a veces esto no es de nosotros. Hablamos que el contexto moldea los genes y que podemos reconfigurar la historia somática. Hablamos de una conciencia colectiva. Hablamos que los pensamientos tienen energía. De ayer, cuando terminé de una charla que duró 1 hora y bastante, se acercaron creo que 2 o 3 personas y más allá de que me dijeron que les había gustado, yo ayer cerré con una poesía. Les digo, lo voy a hacer. Me dijeron que yo quiero que la vuelvas a leer. Entonces, yo digo, somos seres emocionales. Te puede gustar, no te puede gustar. Pero en realidad generó algo. Por lo tanto, la charla de hoy, que va a enganchar con lo que estuvimos hablando ayer, vamos a empezar con el poema con el que cerré ayer, sobre un texto de Viviana Mosé, que es una filósofa brasilera que yo amo y sigo hace mucho tiempo, una militante social, y que yo he tomado sus textos y escribí esto para finalizar la charla de ayer, que fue muy compleja en la construcción para que la entendiera todo el mundo. La mayoría de las enfermedades que la gente tiene son poemas presos. Abscesos, tumores, nódulos, piedras, palabras calcificadas, poemas sin fluidez, incluso claveles negros, espina, cabello atascado, estreñimiento. Pudieron haber sido un poema, pero no. La gente enferma de la razón,
degustar de la palabra presa. Palabra viva es palabra líquida, chorreando en estado de lágrima. Lágrima es dolor derretido. Dolor endurecido es tumor. Lágrima es rabia derretida. Rabia endurecida es tumor. La lágrima es alegría derretida. Alegría endurecida es tumor. La lágrima es persona derretida. Persona endurecida es tumor. Tiempo endurecido es tumor. Tiempo derretido es poema. Podés arrancar los poemas petrificados de tu cuerpo con tacos vegetales. Podés hacerlo con aceites medicinales, con la punta de los dedos, con las uñas. Podés arrancar los poemas con pinzas de cutícula, con peines, con aguja. Podés arrancar los poemas con las pomadas, con masaje, con hidratación. Pero casi nunca usés bisturí. Para casos de poemas difíciles, usá la danza. La danza es una forma de ablandar los poemas endurecidos, de soltarlos de los pliegues de los dedos, de los pies, de las uñas. Son los poemas coxis, son los poemas pecho, los poemas ojos, los poemas sexo, los poemas pestaña. Espérate. Hoy me gustan los pensamientos suelo. Pensamiento suelo es poema que nace del pie. Es poema de pie en el suelo. Son poemas de gente común, de gente simple, que al nombrarlas vuelve raíz, que al callar florece poema. En su danza deja caer la luz sobre la piel del mundo. Salimos de escena, cortamos la escena. Suele suceder, pero cuando tomamos estos textos y los hacemos carne, podemos enganchar en este tema que a mí me gusta tanto y que vengo trabajando de Somatic Experiencing, que es una herramienta para poder entender el trauma desde otro concepto. Para Somatic Experiencing, o para esta herramienta, que es una herramienta esperanzadora, porque nos saca de la vergüenza, el trauma no es algo terrible. Muchas veces un choque, una muerte, violaciones pueden quedar en la memoria del cuerpo y puede generar una experiencia terrible. Pero para Somatic Experiencing, trauma es todo lo que fue demasiado intenso, demasiado rápido y demasiado profundo para nuestro sistema nervioso y que no pudimos tolerar en un momento. Pensemos, de niños, en una situación que pueden tener todo, en un sistema que no está preparado para algo, una caída, una exposición en público. No hay palabras, hay cuerpo. Por lo tanto, detrás de la ciencia de la conexión, como decía Lucas, somos seres principalmente que conectamos. Si no conectamos, no podemos reparar. La reparación se genera desde la conexión. No podemos reparar y sanar si no hay conexión. Y esto tiene que ver con la seguridad que tiene el cuerpo. Y esto me van a decir, pero esto es teórico. Muchas veces la historia de las que vemos en la clínica, hay historias terribles donde no ha habido nunca seguridad. Nunca. Porque la seguridad se aprende. ¿De quién se aprende? Del corregulador. ¿Y quién es el corregulador? Nuestro asistente primario. ¿Quién es nuestro asistente primario? Puede ser mamá, puede ser papá, puede ser un abuelo, puede ser la persona que nos explica que este mundo no es peligroso. Aprendemos de ese ser porque nos sanamos con otros. Pero eso a veces no puede estar garantizado, porque esa persona a lo mejor ha estado en un estado de supervivencia, ha estado en colapso, y lo tengo que aprender de grande la autorregulación, porque el sistema no lo entiende.
Por lo tanto, reducir la vergüenza y fomentar la curiosidad y la compasión son pasos claves para la sanación. Nuestro sistema nervioso está prácticamente entrenado para la supervivencia. El cerebro va a hacer todo para que sobrevivamos y va a sacrificar partes. Un hombro, una pierna, el intestino, un cuello. Va a hacer lo que sea para que paremos, para que no consumamos energía, para poder darle de comer a este sistema nervioso que es muy caro. El trauma interrumpe la capacidad de regulación autonómica, reemplaza patrones de conexión por patrones de protección. Desde la conexión se abre la puerta a la salud, el crecimiento y la restauración. Desde la protección, la movilización, la lucha, la supervivencia es el único objetivo, cerrando la posibilidad de conexión y de cambio. Esto es sumamente importante, que si yo tuviera como práctica clínica en un proceso de trabajo, lo más importante para mí es que el sistema nervioso autónomo tenga flexibilidad. Puedo hacer la terapia que sea, ortomolecular, medicina funcional, puedo hacer energía, pero el objetivo es que el sistema tenga espacio. Espacio y pueda descargar, porque nosotros como mamíferos y como seres sociales hemos perdido la capacidad de descarga. Un animal descarga, es corrido por un depredador y termina, puede tiritar, puede descargar. Nosotros no, porque esa emoción o ese sistema lo inhibimos socialmente o por mandatos familiares y queda guardado en la memoria. Esto es como si tenemos un bostezo y lo dejamos a la mitad. Energéticamente, si ustedes ven lo que hace la medicina oriental, el Qigong, hacen descargas, terminan las descargas. Todo tiene que ver con un sistema nervioso que necesita completar. Necesita tener más espacio en la vasija. En este tiempo donde hay tanta hiperinformación, la vasija está llena, pero tampoco tenemos capacidad para poder pendular. Ahora vamos a ver qué es lo que es esto. Por lo tanto, el trauma deja de lado el desarrollo de la regulación. Las personas son apáticas, como decía Lucas. Generalmente hay personas que son hiperconectadas, sociables, pero están continuamente en un estado de repetición para ahorrar energía. La repetición nos hace ahorrar energía, no es que esté mal, pero estamos anclados en un sistema de supervivencia o en un sistema de colapso. Fíjense los beneficios de la flexibilidad. Sistema inmunológico, prácticamente todas las patologías autoinmunes o neurodegenerativas tienen que ver con un sistema nervioso poco flexible. Poco flexible. Y la flexibilidad no tiene que ver con que no toleremos nada, que, bueno, sí, dale, sí, está todo bien. No, tiene que ver con que podamos ir a la supervivencia, podamos volver a la regulación, podamos ir al colapso y podamos volver. Eso es un sistema que está regulado y un sistema que puede pendular. Fíjense los riesgos de una rigidez autonómica. Ansiedad, aislamiento social, deterioro inmunitario, depresión, fatiga, problemas respiratorios, problemas digestivos. Ayer hablamos de los lugares donde había mayor información energética, de este disco rígido que tenemos en la panza, que es como un disco extraíble que guarda la memoria en las tripas, porque el cerebro no puede guardar tanta información. La guardamos en la memoria de nuestro sistema digestivo. Por lo tanto, el cuerpo es mucho más rápido que la mente. Yo observo personas que quiero mucho acá, que las conozco, las veo, me siento seguro. Yo les contaba que hará 3 semanas de una charla y no tenía relación con los ojos, no escuchaba,
no sabía quién estaba, solamente hablaba. Llegó un momento que me perdí porque somos seres que necesitamos ver, necesitamos escuchar, necesitamos saber si estamos seguros. Por lo tanto, esta historia se va construyendo en la memoria de lo que vemos, de lo que escuchamos, de lo que sentimos. Y esto me parece fabuloso. Ayer hablamos de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, hablamos de la relación del cuello con el corazón y que cuando el corazón comanda, mejora todo, que es un cambio de paradigma. Es un cambio de paradigma. Fíjense esa conexión desde la audición, desde la mandíbula cuando bruxamos. Si tenemos que sobrevivir, el corazón va a latir de otra forma. Si tenemos que sobrevivir, vamos a escuchar de otra forma. Vamos a sentir de otra forma. El ojo va a trabajar de otra forma, porque lo único que quiere hacer el sistema es la supervivencia. Es un mapa hermoso. Fíjense las conexiones. Esto es lo que nos hace mamíferos. Esto es lo que nos hace mamíferos. Esto quiero que presten atención y lo voy a hacer muy fácil. Muy fácil. Esta teoría que yo vengo trabajando hace tiempo y que vengo practicando y haciendo la carne en la práctica clínica, tiene tres partes y se las van a acordar. Se las van a acordar. Una es la neurocepción. La neurocepción es algo que tiene el cuerpo que nos relaciona con la seguridad o con la supervivencia. Y lo hemos adquirido de nuestra historia, nuestro cuidador primario, los mandatos familiares. ¿Y qué es lo que es la neurocepción? Tenemos la neurocepción, una jerarquía y la corregulación. La neurocepción percibe antes que lo pensemos. Che, hay alguien atrás, no sé, siento algo. Siento algo. Siento algo adentro, siento algo afuera y siento algo de adentro y el afuera. Es un sentido que hemos perdido y que lo único que quiere es que sobrevivamos o que nos sintamos seguros. Por lo tanto, cuando la neurocepción se desajusta, es una cagada, porque nos hace inmolarnos en situaciones que no existen. La jerarquía ordena nuestras respuestas y la corregulación nos recuerda que necesitamos un otro para sanarnos. Necesitamos un otro para sanarnos. Un amigo, un terapeuta. Solo en el mundo no sobrevivimos. Obviamente, alguien que nos brinde seguridad y que pueda regularnos, porque también hay personas que nos activan o nos bajan la frecuencia o nos bajan el biocampo. Por lo tanto, la neurocepción funciona por bajo de la conciencia. Escanea esto que hay adentro y afuera. Che, la veo o lo veo y la verdad que no me siento bien. Hay algo que no me... o me da una paz. Para relacionarlo con lo que vimos ayer de las frecuencias, estoy con un grupo de amigos y la verdad que charlo y salgo renovado porque hay una cuestión de seguridad, porque los conozco, sé las historias, el sistema se siente seguro, lo de adentro y el afuera se coordinan. Detecta seguridad, peligro o amenaza vital. Ay, perdón. Es una escucha automática que no elijo, simplemente ocurre. Un radar invisible decide si estoy a salvo o en riesgo. Pero ¿qué pasa si nosotros tenemos una historia compleja
donde hemos estado en supervivencia. Siempre. Siempre. Esto es como un disyuntor que salta ante la mínima situación. Es inconsciente. No hay palabras acá, ¿eh? Estoy reactivo, estoy hipervigilante, respondo, me pongo a la defensiva, pongo el cuello rígido o me desaparezco, no quiero salir, estoy colapsado. Cuando la neurocepción está bien, puedo detectar y sentir de manera adecuada. Entonces, desde un lugar de seguridad hay una narrativa de conexión. De un lugar de peligro hay una narrativa de alerta. Y desde un lugar de colapso, si lo relacionamos con lo que vimos ayer, hay una narrativa de desesperanza. La vergüenza y la desesperanza a veces se pueden entrelazar porque tendemos a desaparecer. Y cuando desaparecemos de la tribu, no existimos. Somos seres que creamos significado. La neurocepción organiza el estado. Y este estado da la forma a la historia que me cuento. Ayer dije que una de los principales determinantes de la salud, que hay muchos, el modo de vida, lo que comemos, pero el principal que cada vez es la historia que nos contamos. La historia que nos contamos y cómo podemos reformular esa historia. Miren cuando la neurocepción se desajusta. Nos mantenemos en hipervigilancia, no detecta peligro en entornos riesgosos. Por ejemplo, cuando estamos colapsados, a veces no nos damos cuenta de que hay un peligro y vamos, porque el sistema está desajustado. Cuando la neurocepción se desafina, vivo en alarma, aún en lugares seguros. Me despierto a la noche, siento un ruido. Fíjate que viene alguien, llama a tal persona. ¿Qué te pasa? No sé qué me pasa. Agarro las puertas, pero también funciona de otra forma. Me meto en lugares sin pensar porque el sistema está totalmente desajustado. Hay una dimensión interna, hay una dimensión externa y hay una dimensión interna y externa. La neurocepción actúa en 3 ámbitos. Mi cuerpo, cuando el sistema está desajustado, la respiración se acorta. El diafragma es un lugar que nos protege. El diafragma, miren, el diafragma es un sistema que está poco comprendido. Es como un sistema que separa partes, pero también tenemos un diafragma en el hombro. El sistema y el cuerpo es una maravilla porque nos protege. Para proteger al sistema nervioso hace cualquier cosa. Por lo tanto, el diafragma tiene como si fuera una medusa. Pero cuando respiramos cortos, nosotros entrenamos la respiración. Si hemos sido respiradores bucales, respiración cortita, es porque no hay seguridad. En un mundo donde no hay seguro, la respiración se domestica para poder sobrevivir. No hay una respiración profunda, respiramos rápido, tenemos el diafragma alto. Por lo tanto, gran parte de los procesos para regular el sistema nervioso está en la respiración. La respiración es, como el cuerpo, tiene una memoria de cómo actuamos en el mundo. Por lo tanto, resetear la respiración es fundamental para poder sanar. La voz. ¿Cómo hablamos? Yo le contaba a Ana, si yo tengo que dar esta charla hace 10 años atrás, estaba... no paraba. No es que esté óptimo, solo que me siento seguro. Me siento más seguro. Entonces la voz cambia.
puedo tener pausas, puedo mirarlo a los ojos, puedo generar un espacio. Por lo tanto, mi neurocepción está un poco más afilada. Un poco más afilada. Pensemos cuando nos hablan rápido y no nos miran a los ojos. No me escucha. No me escucha. Porque como terapeutas, a veces lo más importante es que ser escuchado. Y si no somos escuchados, la neurocepción tampoco, porque también alguien que regula es el terapeuta. Por eso es tan importante decirle, mirá, tuve un día de mierda. Y entonces él asiente, como dijimos ayer, se siente tranquilo, che, me va a hablar pero no es personal. Me alivio. Este igual que yo, tiene unos quilombos terribles, entonces bueno, hablamos así y se descarga y el vínculo terapéutico cambia. Porque nosotros somos humanos como terapeutas. Somos vulnerables. Tenemos niños, tenemos personas que amamos, personas con las que estamos con el padecimiento, con un contexto. Entonces, las personas cuando la miramos a los ojos desde ese lugar, bueno, bajan los hombros, hacen un suspiro. Che, no hay peligro acá. Y se relajan. Por lo tanto, la neurocepción es fundamental para el vínculo terapéutico, pero también que esté afilada para poder relacionarnos con otros. Evalúa el entorno. Yo ayer dije que había 3 o 4 tipos de alimentos. Uno es el agua, otro son los alimentos y otro son las impresiones, que son lo más importante. Las impresiones del mundo. Si yo no veo, si yo no escucho, si yo no palpo, si yo no tengo gravedad, el sistema se aturde. Por lo tanto, las impresiones y la luz que entra por nuestros ojos es fundamental para que tengamos una percepción de la seguridad del mundo. Por eso es tan importante saber dónde estamos, la luz, la naturaleza, cómo regula y cómo genera estas impresiones en el mundo. Por eso la pregunta clínica es, ¿qué señales de seguridad aparecen en el vínculo terapéutico cuando voy a alguien? No sé, al que me hace Reiki, al que me hace un masaje, a un médico, a un psicólogo o a alguien que me va a dar algo y tenemos un vínculo. ¿Hay señales de peligro ahí? ¿Cómo me siento? A ver, yo le contaba en una charla la otra vez, digo, ¿qué pasa si yo tengo que ir a un lugar donde supuestamente me van a brindar salud y yo tengo un recuerdo de que he entrado en ese espacio con una luz brillante, con olor a iodopovidona o a povidona, en un momento determinado porque me operaron? El sistema se prende, porque acá hay peligro, acá se viene la noche. Por lo tanto, generar contextos amables donde hay olores, sabores y escuchar en un vínculo terapéutico que queramos transformar un sistema nervioso, el espacio es fundamental. El clima que generemos en ese espacio. Por lo tanto, como terapeuta o como emprendedor, el lugar donde le demos la amabilidad a ese sistema nervioso es la punta del ovillo para que el sistema se siente a salvo. ¿Se comprende esto o no? Piensa en todas las prácticas que uno puede pensar cuando alguien entra antes de que hable. Porque nosotros hemos puesto todo en la palabra. A veces la palabra no basta. A veces hay más que palabra, hay cuerpo, hay sensaciones, hay espacio. Lo primero que hacemos como mamíferos es rastrear. Es el primer rastreo. Tac, tac, tac.
Acá hay gente que conozco, acá. Entonces, pero si hay ruido, si el sistema está desajustado, puede ser todo un caos para el sistema. Por lo tanto, el primer sensor que nosotros tenemos es el rastreo. Rastreamos continuamente con nuestros ojos, con nuestros oídos. Por lo tanto, en un mundo donde tenemos tanta estímulo visual como en la historia de la humanidad, ha habido en estos últimos 10 años tanta información visual. El sistema está aturdido de información visual que tiene que procesar desde esas impresiones y no lo entiende. Por lo tanto, nos irritamos, saltamos, contestamos, porque el sistema no tiene potencial de membrana, porque el sistema se agota de tanto estímulo. En la naturaleza no hay tanto estímulo. Hay ruidos, hay cuestiones, hay silencio. Entonces, la seguridad y la resiliencia. Hay que cultivar señales de seguridad. No basta reducir el peligro. Porque acá no estamos planteando de que nosotros no tenemos que tener peligro, tenemos que estar controlados. Estamos planteando de que el sistema tenga espacio y tenga elasticidad para volver a regularnos. Cuando necesitamos salir a la supervivencia, el sistema tiene que estar afilado para eso. Y cuando tenemos que entrar en el colapso de ahorrar energía, tiene que estar afilado para eso. Un entorno seguro es un entorno sanador. Si yo tuviera que decir algo, lo más importante para poder empezar una práctica terapéutica en un entorno complejo es dar un entorno seguro. Pensemos entre todos cómo están paradas las prácticas terapéuticas. Si hay entornos seguros. Estamos hablando sin empezar la intervención técnica de la palabra o lo que sea. Un entorno seguro a veces puede ser lo primero que necesitamos para alguien. Desde un techo, desde un cobijo, desde un abrigo, desde un alimento. Acá vamos a la segunda parte, la jerarquía. Como habló Lucas hoy, tenemos un cerebro reptiliano que nos permitió sobrevivir, que se prende y se apaga. Y este sistema mixto, que es un sistema que a mí me gusta tenerlo, apareció el sistema simpático, que es el que nos moviliza, el que nos lleva a tomar decisiones, que va unido a la dopamina, a los proyectos, pero también se une a la adrenalina y noradrenalina para poder decir tengo que sobrevivir y tengo que... El sistema del estrés se activa. Este sistema es... ¿Estoy bien ahí? Sí. Este sistema es fabuloso. Está desde la columna cervical, todos los músculos son simpáticos de la médula y activan la contracción para poder sobrevivir. Obviamente que esto nos permitió movilizarnos, nos permitió correr, nos permitió luchar. Luego tenemos un sistema dorsal, que es el que hablaba Lucas también, que es muy reptiliano, muy reptiliano. Cuando ya no hay nada para hacer, no hay nada, el sistema se apaga. Se apaga. Un susto. Me quedo paralizado. Viene alguien acá y me apunta, me quedo paralizado. Porque el sistema te salva, porque necesito ahorrar energía. Eso en la naturaleza ha sido una ventaja evolutiva que en un lugar donde todo el mundo corre, quedarse paralizado, pudo salvar. ¿Está? Pero también un susto, una situación violenta. Necesitamos ahorrar energía. Necesitamos ahorrar energía. Y a veces nos salva esa situación. Y voy a dar ejemplos. Y luego tenemos
esta maravilla de los mamíferos y de los humanos, que es el ventral, es un vago, es un nervio que se conecta con estos nervios que yo mostré el dibujito, que es una maravilla, porque la verdad que es el que hace que contemos historias, el que hace que nos miremos a los ojos, el que hace que podamos reírnos, el que hace que podamos abrazar a alguien y nos quedemos acurrucados en silencio. El que hace que yo pueda abrazar a un perrito y quedarme quietito y mirarlo y sentirme cobijado. El que hace que yo pueda reparar. Si yo no estoy en colapso o estoy en supervivencia, no puedo reparar. Voy a garantizar la supervivencia y el colapso. Por lo tanto, tenemos que empezar a tener chispas de seguridad y de conexión con el ventral para poder sanar. Porque las historias son muy complejas. No estoy planteando que vos de repente salís y tenés un sistema flexible. Estoy planteando de que los sistemas están rígidos, están rotos, porque hemos creado historias o nos han puesto historias que se han grabado y el sistema quiere sobrevivir o quiere producir. Por lo tanto, este mensaje o este modelo que tenemos se puede reconfigurar. Por eso es una práctica esperanzadora. ¿Por qué esperanzadora? Porque a veces tenemos una autopista que no es nuestra, que vino porque estuvo ahí y podemos reconfigurarla. Podemos reconfigurar la historia. Por eso es algo esperanzador, porque si no, no hay esperanza. Y este nervio, que a mí me encanta, vengo hablando hace años de esto, no es que sea el nervio, sino es cómo se conecta. Fíjense que este nervio es muy largo, nace el sistema nervioso, conecta los pulmones, el corazón. Ayer hablamos muchísimo del corazón y de la vibración que tiene el corazón, de la reparación. Pero tiene más información de abajo hacia arriba que de arriba hacia abajo. Por lo tanto, hay mucha información desde las entrañas hacia arriba. Entonces pensemos, cuando estamos inflamados, cuando tenemos una historia de trauma, a veces hay una información que viene desde adentro. Entonces, desde la seguridad a la supervivencia. Arriba, este ventral da calma, el simpático da alerta, lucha, huida, y el de abajo es el colapso y la desconexión. Bueno, esto no. ¿Qué es lo más importante del ventral? De este sistema de conexión social. La flexibilidad, la resiliencia, el crecimiento y la restauración. Cuando nosotros tenemos esto que está activado, somos creativos. Tenemos curiosidad. ¿Cuándo nacen las mejores ideas? Las mejores ideas podemos crear desde la supervivencia o del colapso. Pero es una creatividad de mala calidad. Cuando creamos desde la conexión, desde la nada, desde el presente, estoy mirando el agua y el río, ¿vos sabés? ¡Pum! Aparece algo. Vos sabés que estuve con alguien y la verdad la pasé de 10, charlamos y me sentí tan bien, pero ¡pum! Me aparece otra cosa. Un sistema que está seguro es curioso. Curioso. Un niño es curioso. Hasta que lo domesticamos. Hasta que le ponemos barreras. Hasta que le decimos esto no es así, esto es así, esto es así, esto es así. Por lo tanto, la curiosidad no tiene límites. Porque un chico se levanta, se cae y no dice, no puedo levantarme a caminar. Se levanta, se cae. Se levanta, se cae.
Y cuando ya empezó a caminar, no, mirá, hace así, así. Pero en realidad, en esa parte, se levantó y lo intentó mil veces, se fue, pu, pu, pu. Por lo tanto, este sistema es un sistema de reparación, de conexión y de creatividad. Estamos en un entorno seguro, en un entorno sanador. La creatividad generalmente va a empezar a tener chispas. Chispas. ¿Y el simpático es tan malo? No, el simpático es bueno. Si el simpático lo agarra el ventral, porque a veces este ventral, este sistema de conexión, agarra los dos extremos y le dice, venite, si está bien. ¿Y esto cómo es? Si necesitamos sobrevivir, esto se dispara. Pero si nosotros corremos una maratón o corremos una carrera y alguien se cae y está conectado, lo voy a levantar. ¿Se entiende la diferencia? Cuando uno está conectado y cuando no está conectado. A mí me gusta esta frase de Van Gogh porque él quería desaparecer. Quería desaparecer. Siempre hablaba de la oscuridad y en cartas a Teo, su hermano, siempre hablaba de la oscuridad y quería desaparecer. Una historia muy compleja donde estaba siempre en dorsal, en modo reptiliano. Quiero desaparecer. Quiero desaparecer. No hay salida. Pero esto es un gris. No es que estemos en colapso. Ya no río. Ya me molesta todo. Ya me aíslo. Porque es un problema energético. No es una cuestión solamente del colapso. No quiero participar, no tengo ganas. Pensemos en un montón de patologías. Depresiones, distimia, Parkinson. O situaciones donde no tengo ganas de hacer nada. Quiero dormir, no quiero salir, no quiero participar. Eso no significa que no podamos tener solitud y espacios de soledad, que son cosas diferentes. Estoy planteando cuando el sistema tiene que ahorrar energía. Cuando ahorramos energía, el sistema lo único que... Ayer hablamos de que lo único que tenemos, el objetivo es tener energía. No hay otro objetivo. Bueno, los invito a ver este mapa que le hago a todos los asientes, que es un mapa... El mapa conociendo tu sistema nervioso. Siempre les hago dibujar, les pongo unos colores y les pregunto, en simpático, piensen un poco, en simpático. Cuando tu sistema está activado, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, ¿cómo comemos? ¿Cómo es mi relación con la comida? ¿Cómo es mi relación con las personas que están alrededor? ¿Cómo duermo? ¿Cómo hago caca? En simpático. ¿Ah? Consumo sustancias, como más, no mastico. Me trago la comida y después pienso. ¿Cómo es mi mapa simpático? Sin juicios, porque lo que estamos tratando es darnos cuenta. Porque cuando nos damos cuenta podemos salir y bajar en el escalón y volver a la regulación de otra forma. Por eso es importante poner, mi mundo es en simpático y yo soy de esta forma. Bruxo, no miro a los ojos, hablo rápido, no me escucha. Cada uno tiene una forma de funcionar en el mundo en simpático, porque tiene que ver con su historia. Pero es importante, yo tenía una persona que así de simpático me ponía en una... así. ¿Y qué color es el simpático? ¿Qué sonido es el simpático para vos? Es un sonido de tinnitus que no me permite vivir. Es un color oscuro pero a veces es rojo. Esto, yo hago muchas terapias, pero esto es lo más importante. Lo más importante porque es como reconfigurar tu mapa y saber. Porque es importante que cuando tengamos y empecemos un trabajo terapéutico, tengamos una brújula, dónde ir. Pero después pueden haber
múltiples mapas. No hay un único mapa. Hay que aprender a navegar. Eso es lo más importante. ¿Qué pasa en nuestro sistema? ¿Cómo es mi sistema cuando yo quiero desaparecer? ¿Cómo es mi relación con la comida? ¿Cómo es mi relación con las personas que están conmigo? ¿Cómo es la relación con mis hijos? ¿Cómo es la relación con mis mascotas? Mi mundo es y yo soy. El cuerpo se apaga, aparece la fatiga, el aislamiento, la disociación, la dificultad para sostener vínculos. Y esto no es algo blanco-negro, hay grises, porque nosotros tenemos una escala de grises. Es sutil. Me quiero guardar, que no está mal, porque a veces nosotros convivimos en dorsal. Yo he tenido etapas de mi vida donde he sido más dorsal. ¿Qué lugar es dorsal para vos? Mi casa, me guardo, me tapo, me siento seguro, me apago. Pero estoy seguro, en un lugar seguro. Estoy más dorsal. Pero también he estado en simpático en gran parte de vida, luchando, y no podía tener un lugar seguro hasta que me agarró el ventral y me dice, vení, pero estás seguro. Y entenderlo y poder entrenarlo. El dorsal no es malo. El problema es que quedamos anclados en los extremos y no podemos volver. Y esto que es, quiero que se graben esto. ¿Cómo es mi mundo cuando está seguro? ¿Qué es lo que es estar seguro? Bueno, yo cuando me voy de viaje al Caribe... No. ¿Qué pasa cuando en tu cuerpo, no en tu mente, en tu cuerpo? No, yo no siento nada. ¿Qué pasa en tu respiración? ¿Qué pasa en tus hombros? ¿Qué pasa en tu sonrisa? No estoy con esa cara tensa, que a lo mejor he entrenado de niño para mental y todo razón. ¿Qué pasa en mis facciones? ¿Con quién tengo seguridad? Siempre hay alguien, ¿eh? Siempre hay alguien. No, yo no tengo nada. Tengo una historia de mierda, una historia que no sabés. Pero siempre hay alguien. Una mascota, un abuelo, Dios, Buda, un ser de luz. Hay alguien que te da seguridad. Siempre. Siempre. Hay que buscarlo. ¿Dónde? Ay, vos sabés que yo cuando voy a la casa de mi abuela y siento el olor a la comida, se me abre el pecho. Estamos hechos de experiencias. Lugares que me dan seguridad. ¿Qué acciones? Cuando hago esto, cuando lo hago con tal persona. ¿Cuándo? Recordar y usar estas anclas ayudan a subir o bajar en esta escalera. Son recursos concretos para volver a la conexión. Y esto, lo voy a explicar muy fácil, es el freno vagal que lo tenemos desde el cuello, desde la conexión del sistema nervioso o del sistema nervioso al corazón, que dice, che, esperá, si yo no te freno, el corazón late y se puede ir al diablo. Por lo tanto, hay una conexión entre el cerebro y el corazón que nos permite decir, frená, si podemos. Porque si ese ancla está rota, el sistema va a empezar a tener extrasístoles, va a latir diferente y no va a tener la frecuencia que hablamos ayer de conexión, y el corazón es el que va a comandar. Va a comandar el cerebro, este cerebro de supervivencia y este cerebro más reptiliano y este cerebro basado en el ego, principalmente, el ego. Por lo tanto, esto es sumamente importante para entrenarlo. ¿Cómo entrenamos esto? El simpático aumenta la frecuencia,
Por eso cuando expiramos, la frecuencia cardíaca baja. Cuando inspiramos, la frecuencia cardíaca sube. Fíjense, cuando este nervio vago ventral, el que da la seguridad, se desconecta del simpático, el simpático se va y se activa el eje del estrés, nos desconectamos o nos vamos y el cerebro va a hacer lo que sea para sobrevivir. Nos puede desconectar, nos puede dar un temblor, nos puede dar algo que se nos pone blanco todo, nos puede dar cualquier cosa que nos haga parar o nos puede activar el sistema para contraer todos los músculos. Porque el sistema no tiene seguridad. Es como la perillita de una bicicleta o de una canilla que tenemos que regular, pero eso está desregulado. Por lo tanto, tenemos que volver a esto. Y la variabilidad de la frecuencia cardíaca, que ayer conté que tuve 17 en un momento, que nos dice cómo tan flexible es nuestro sistema. Y en otro momento estuve 150, tenía que ver con la seguridad, con el entorno, con la respiración, con quién estaba. 17 tuve en la pandemia, con 2 años que no me daban vacaciones, que no podía ir a ver a mi familia, que me sentía en un estado de impotencia y de rabia. Sin un ancla ventral hay problemas de salud, experiencia diaria de sufrimiento, angustia en las relaciones. Sin un ancla ventral quedo atrapado en el simpático y en el dorsal. Esto se traduce en enfermedad física, sufrimiento emocional y vínculos frágiles. Bueno, esto es sumamente importante. Vamos acá, a ver. Aprender a escuchar el cuerpo. ¿Esto es fácil? No. Porque nos han enseñado o hemos aprendido a trabajar todo desde la mente. Entonces, la conexión con el cuerpo es sumamente difícil. Y no te digo más, nosotros como hombres. Como hombres no podemos mostrar la vulnerabilidad. Porque hay un sistema productivo que te dice que tenés que ser mente, producción. Por lo tanto, está todo acá el poder. Y hay una desconexión con el cuerpo. Hay una desconexión con el cuerpo. Nuestro cuerpo es el narrador más fiel. A veces no encuentra palabras, pero siempre habla con señales. Uno en el estómago, la rapidez del corazón, un suspiro. Escuchar estas señales cambia la manera de ver nuestras experiencias y de ver el mundo. Voy a tomar un poquito. Y una de las formas más fáciles de poder regular de una chispita, porque acá estamos hechos de chispas, se pueden transformar en un fuego. Pero una chispita, pues dices, bueno, ¿cómo hago para esto? Vos estuviste hablando de cómo hago para esto. Decime cómo hago, cómo se hace. Mirá, lo primero es la desconexión. Y volver a conectar con cosas simples. Lo que hicimos hoy parece banal, ir al sol, que te dé el sol en la cara. Es algo simple porque tenemos un sensor en los ojos que nos dicen esto es seguro. La luz de los ojos nos dice esto es seguro. Estamos en un tiempo en el cual estamos mucho tiempo adentro y tenemos noches eternas y días muy cortos porque hemos alargado las noches. Y el sistema nervioso se regula con la naturaleza. Hay una conexión vibracional con la naturaleza que lo sabían los antiguos y nosotros lo hemos perdido. Fíjense esto. 10 segundos o a 5 segundos de estar ya el sistema empieza a entender. Y a 5 minutos el sistema entra más en ventral. El mundo natural está lleno de geometrías universales, espirales, simetrías, fractales. Que ayer mostré todos los fractales que nosotros tenemos en el cuerpo. Nuestra red de colágeno, nuestra luz que tenemos, la fascia, se conecta como antenas con esto. Al verlos, el sistema nervioso reconoce seguridad y armonía. La secuencia de Fibonacci y los fractales están en todas partes. Conectar con la naturaleza. ¿Qué funciona para vos en la naturaleza? ¿De qué manera conectás? ¿Qué te gustaría explorar más?
Conectar con la naturaleza es subjetivo. Para algunos es caminar en el bosque, para otros es mirar el cielo, para otros es cuidar una planta. Lo importante es identificar cuál es tu acceso personal. Bueno, el poder de la respiración es otro regulador del sistema nervioso. La respiración, yo he sido una persona que tiene una respiración corta, bucal, con un diafragma que lo tenía acá. Por lo tanto, empezar a trabajar la respiración es una forma de regular nuestro sistema nervioso autónomo. Todo el tipo de respiración que quieran. Pranayama, Wim Hof, pero el sistema se tiene que resetear, porque la respiración es una forma directa de regular el sistema nervioso autónomo. La exhalación prolongada relaja y la inhalación estimula. Por lo tanto, ese vaivén va produciendo flexibilidad. Esto es re importante. El suspiro no tiene idiomas. Como ayer hablamos de la energía, de los sonidos guturales y de la voz en diferentes tribus que generan vibraciones y que no hay idioma, el suspiro no tiene idiomas. O sea, todas las culturas tienen suspiro. Por fin. ¿Hasta cuándo? El sistema descarga. El suspiro es un reseteador de nuestro sistema nervioso autónomo. Suspirar nos hace ampliar nuestro sistema nervioso. Por eso muchas veces es importante comenzar con un suspiro el día. Vamos con el último, que es la corregulación. Yo empecé la charla diciendo que nuestra historia la creamos con un corregulador, que es nuestro cuidador primario. Nuestro cuidador primario puede ser nuestra madre, nuestro padre, nuestro abuelo, o el grupo de personas que ha estado en los primeros años de vida. Ahí no, la palabra está mucho más arriba. Ahí lo más importante es el contacto, la mirada, el estar, el testear. Por lo tanto, lo que se gesta en los primeros años de vida nos va a marcar para toda la vida. Y no tenemos la culpa. Si hemos tenido historias muy complejas donde nuestro cuidador primario ha hecho lo que ha podido y ha estado en supervivencia, no ha tenido garantizada la seguridad. Por lo tanto, podemos haber desarrollado un sistema muy rápido. Hablo, soy verborrágico, hago todo. ¿Por qué? Porque en un mundo peligroso eso tiene una ventaja. O me apago. No quiero salir al mundo, me cuesta, no quiero, porque no conozco cuáles son los recursos de la seguridad y de la regulación, porque yo aprendo de un otro. Por lo tanto, la autorregulación, cuando eso no está garantizado, la tengo que aprender de grande. Y ahí está el tema. Sin culpa, con mucho agradecimiento por habernos dado la vida y por habernos traído al mundo, pero a veces hemos creado una historia para poder sobrevivir o nos han dicho esa historia, que es así. ¿No les parece? Porque bisabuelos, tatarabuelos que vinieron de la guerra y todos siguen pensando de la misma forma. Siguen pensando en un sistema que se lo va pasando de generación en generación y hay una fisiología corporal de la creencia, que lo hablamos ayer. ¿Qué historia te contás? Por lo tanto, a veces necesitamos aprender a corregularnos. Venimos programados para conectar. Desde que nacemos el sistema nervioso espera conexión, no solamente hablada. Mirar a los ojos, mi mundo es seguro, te pongo una manta, estás acá, pongo una mascota al lado y se acuesta,
mi mundo es seguro, va construyendo un sistema y un lenguaje como una arcilla que se va moldeando para decir, acá no hay peligro. No hay peligro, pero necesitas tener un sistema rápido en algún momento, pero cuando lo necesites. Y necesitas entrar en el colapso cuando lo necesites. Sin embargo, eso a veces no puede suceder y los dos sistemas explotan de niño para poder ser lo que somos de adulto. Sin corregulación no hay autorregulación. La corregulación es la base sobre la cual aprendemos a autorregularnos. Con experiencias suficientes de conexión segura, el sistema adquiere recursos internos. Sin corregulación disponible, la autorregulación se vuelve frágil. Primero aprendemos a regular con otros. Solo después podemos hacerlo solos. Cuando hay un historial de conexiones seguras, el sistema desarrolla la capacidad de sostenerse en ausencia de otro. El lenguaje de la conexión, ¿dónde está? En la voz, en el contacto visual. Cuando yo sonrío y se le bajan los hombros a la persona que está enfrente, o movimientos de cabeza. ¿Qué pasa con un animal o nosotros con el cuello? El cuello, ayer hablamos muchísimo del cuello, de la información linfática, de la información nerviosa, de la información que tiene para decir lo que está pasando en mi mundo. Yo ayer, en un momento, no sé si está tango, me dice, me duele, le toqué acá. Ay, dijo, bueno, tiene que ver con la historia. La historia de nuestra historia, necesito un cuello rígido, necesito estar activo, necesito sobrevivir, necesito bruxar. Eso nos dice cómo tiene que ser, porque en un mundo peligroso, un cuello flácido es disruptivo. En la naturaleza, cuando un animal va al cuello, adiós. El cuello tiene mucha información, pero también el cuello, lo primero que hace un niño cuando tiene que gatear es explorar. Pero también podemos mirar para atrás. Acá hay peligro. Por lo tanto, el cuello tiene mucha información, nos da mucha información de historia. Pero también un animal o un niño cuando nos da seguridad. Nos da, acá no hay peligro. Cuando yo veo a mi perro y me hace así, y me está pidiendo algo, me dice, vení un ratito, me relajo. Por lo tanto, el cuerpo habla con microseñales, que las hemos perdido si estamos en supervivencia. Las hemos perdido. La voz, la música regula, podríamos hacer una charla bellísima sobre la regulación de la música. Lo que hace la música en nuestro sistema, porque como tribus, a veces ni siquiera podíamos hablar, pero hacíamos música. Estábamos alrededor de un fuego. Teníamos situaciones tribales donde contábamos historias. Por lo tanto, la música está en nuestro ADN. Y obviamente la danza. Esos micromomentos, a menudo, son destellos. Por lo tanto, estos destellos son los que hemos perdido por el sistema de supervivencia o por el colapso. Entonces los voy a invitar a que encontremos estos destellos, y esto me los han dado muchos asientes, muchos destellos. Pero yo quiero que encontremos los destellos, porque con un destello podemos prender un fuego. Son esos espacios pequeñitos, chiquititos, donde el sistema empieza a tener luz, donde entra por la fascia, donde entra por la red de colágeno, donde el corazón se empieza a expandir y empieza a vibrar de otra forma. Vamos con los destellos. Ya termino. Compartir unos mates con la persona que amás, sin hablar. Bailar, cantar, tararear la canción favorita. El aroma de una comida de tu infancia.
sentir el afecto de tu animal de compañía, descalzarse en el pasto, oler la tierra mojada, tejer, mirar la luna y las estrellas, escuchar música o jugar con los niños, moldear en barro, mirar a alguien a los ojos, ver una cara amigable, sentir el sol en la cara, contemplar la naturaleza, y podemos tener muchísimos. Otra cosa es la ropa. La ropa nos da seguridad. No voy a hablar porque nos queda poco tiempo, pero la ropa, ponernos la ropa que nos da seguridad, regula. Por lo tanto, es importante que creamos nuevas historias. Cada experiencia de seguridad abre espacio para una nueva narrativa. Un sistema nervioso flexible transforma historias de protección en historias de conexión. Crear nuevas historias es aprender a hablar los espacios de la calma y la confianza. Por lo tanto, el sistema tiene que pendular, no es que tenemos que estar seguros todo el tiempo. Tiene que ir y ampliar ese cuenco que hemos perdido. Por lo tanto, hay que darle espacio al cuenco somático. El cuerpo dice lo que las palabras no pueden decir. La flexibilidad del sistema nervioso es la base de la resiliencia. Un sistema nervioso flexible es capaz de crear nuevas historias de conexión. Cuando hay espacio, aparece la posibilidad de la integración. Y acá tomé un par de frases de unos poetas e hice esto para terminar y agradecer a Ana la invitación. Y esta historia de conexión que dice, no se trata de ser raro, ni tampoco inteligente. No es cuestión de razas, ni siquiera de gente. Ponete una mano en el pecho y partamos de la base. Ese corazón que late no va a latir para siempre. Sentate, mirá los ojos. Viví antes de estar muerto. Fíjate que el cielo empieza donde termina tu cuerpo. Mirá para adentro. Olvídate las razones. Arrancá con un suspiro y llená de vida tus pulmones. Amo la vida porque acepto la muerte. Soy consciente de mi alma y soy consciente de mi mente. Me alimento de la tierra y me alimento de la gente. El amor es simple y la verdad le es inherente. Cuenta un cuento de Galeano que un hombre subió hasta el cielo y vio un mar de fueguitos caminando por el suelo. ¿Vos te acordás que sos libre? Elegís todo el tiempo. ¿Vas a ser una mísera chispa o un lanzallamas al viento? Gracias.